la familia. Yo creo que Dios me dio 3 regalos preciosos que son el soporte de nuestro diario vivir para continuar en este ministerio, sobre todo verlos a ellos colaborarnos con tanto deseo, con tanta voluntad, con tanto amor. La experiencia como hijo de pastor, quizás los primeros años de mi vida no fueron tan agradables como muchos de ustedes ya lo conocen, pero mirándolo bien hoy, ya viendo lo que el Señor ha hecho con la vida de mis padres, veo que ha sido un gran privilegio el haber nacido en un hogar pastoral. Cuando fui un adolescente, la experiencia no fue tan agradable debido a que nuestros padres en algún momento se enfocaron más en su labor pastoral y ministerial que en su labor como padres. Pero llegó un momento que marcó mucho nuestras vidas y fue el momento en el que llegó un profeta en el que nos reunió como familia, nos reunió como hogar pastoral y nos dio ese mayor consejo, el consejo de amar primero a Dios, luego a su familia y por tercer punto a la iglesia. La verdad que es un privilegio, pero acompañado de sacrificios, porque de niño en el colegio nos preguntaban cuál es la profesión de su papá y nosotros respondíamos pastor. Y cuando en esa época era muy difícil el pastorado, sobre todo por la identidad que está frente al sacerdote. El pastorado era visto desde un punto de vista de líder social y no como una profesión seria, digámoslo así. Entonces para ellos para los profesores sobre todo no era fácil interpretar que ser pastor era una profesión muy seria. Entonces crecí pensando en que todos tenían papás con profesiones en las que podían continuar con una leyenda. Hijos de carpinteros que sus papás les enseñaban a pintar, a mirar la madera. Hijos de panaderos que sus papás les enseñaban a trabajar en el arte de los hornos y la panadería. Pero yo me pregunté de niño y de adolescente, bueno, ¿y los hijos de los pastores qué seremos? Entonces, esa fue una identidad que fui asumiendo con mucha madurez y con mucha responsabilidad, y a través de los años me he dado cuenta que realmente es un privilegio que hoy por hoy le doy gracias a Dios, porque lo supe manejar en una edad complicada como la adolescencia y la niñez, y que hoy en la adultez puedo decir que Dios tuvo misericordia de mí, y así como lo ha tenido mi familia. Bueno, el ser hijo de pastor implica muchas cosas. A veces la iglesia tiende a que un hijo de pastor debe ser una persona perfecta, sin errores, y caen en el error de que se olvidan de que somos seres humanos igual que todos y nos juzgan quizás por muchos errores o circunstancias, pero es ahí donde nosotros aprendemos a sobrellevar estas cosas y a entender. Ellos también llegan al punto donde comprenden la realidad de las cosas. Hay una de las características que yo admiro mucho de mi padre, es el hecho de que él poco habla, pero enseña mucho con sus acciones. Y la mayor enseñanza que he adquirido de él no han sido muchos consejos verbales, no ha sido el de sentarnos a hablar mucho tiempo para aconsejarnos o para aconsejarme particularmente, sino que ha sido un gran ejemplo por la forma como él actúa, por la forma tan congruente como él ejecuta lo que habla. Nunca se contradice en las cosas que dice, sino que por el contrario siempre trata de ser muy ecuánime en sus acciones para tratar de cumplir con
las cosas que no solamente desde el púlpito habla, sino que constantemente y normalmente vive diciendo y proclamando. Mi mamá, por el contrario, sí es, como ustedes conocen, de un carácter más fuerte, y sus consejos sí son mucho más directos, mucho más de hablarnos y de sentarnos y de corregirnos cuando nos equivocamos. Como ejemplo maravilloso he visto cómo mi padre nunca nos ha dicho, nos ha recalcado de trata de siempre orar, de siempre estar en la presencia de Dios, de siempre buscar su gloria, su unción, su poder, sino que cada vez que entro a su oficina o cada vez que voy a algún sitio buscándolo y lo veo de rodillas, lo veo cómo entrega y se derrama delante de Dios y cómo derrama esas lágrimas delante de la presencia de Dios, creo que ha sido el mayor ejemplo y lo mejor que hemos podido aprender de él. Sus acciones hablan mucho más que sus palabras y hasta el día de hoy creo que ha sido su mayor ejemplo. Hemos tenido dificultades, algunas veces nos han corregido de forma fuerte por nuestras equivocaciones, pero creo que como todo padre, y más que padre, como todo pastor, trata siempre de buscar de que su hijo y que su oveja anden por los caminos de rectitud y los caminos acorde a la palabra de Dios. Yo aprendí desde mi adolescencia, a través del ejemplo de mis padres, que yo debía buscar mi salvación. Por el hecho de ser hijo de pastor, no solamente ya tengo todo solucionado en mi vida, no, yo tuve que también aprender el principio bíblico de la ofrenda, del diezmo y de la primicia para ser próspero. Tuve que aprender que tenía que tener una comunión con Dios, tuve que entender que yo tenía que tener un encuentro personal con el Señor Jesucristo, y tuve que también entender que debo dejarle el control al Espíritu Santo sobre todo mi vida y todo mi ser. Y esta es la diferencia que marcamos entre algunos colegas hijos de pastores y tal vez en mi persona, en mis decisiones personales, porque yo tuve que entender que el ser hijo de pastor tenía algunos privilegios, pero que también tenía que tomar unas decisiones muy claras, y estas decisiones marcan mi vida hasta hoy en lo que hago y en mi vida como padre, como esposo y como amigo y como profesional en lo que soy. Lo bueno de ser hijo de pastor es que se relaciona uno con muchas personas, conoce uno infinidad de gente, y aparte de eso está uno muy como comprometido y metido en el ministerio, en el servicio al Señor. Si ustedes en estos momentos me pusieran a elegir qué profesión desearía de mis padres, les aseguro que jamás les diría pastor. Pero fue lo que el Señor nos dio, el Señor nos regaló, y como les dije al comienzo, me siento privilegiado de esto. ¿Por qué lo digo? Porque han sido más los momentos difíciles, los momentos de lágrimas de mis padres, los momentos de dolor, los momentos de angustia, los momentos que he visto cómo han afectado quizás emocionalmente la vida de mis padres y por ende la vida familiar, que quizás los momentos que hemos podido disfrutar en familia, pero viendo lo que el Señor ha hecho por medio de sus vidas, creo que como dice la publicidad, es algo que no tiene precio, es algo que no cambiaría en ese momento por nada del mundo, porque me he dado cuenta que no fue una simple emoción el hecho de ser pastores, no lo hicieron porque era lo único que se les ofrecía y no tenían más para hacer, sino que me he dado cuenta en el transcurrir de los años de que fue un llamado de parte de Dios, de que fue algo que Dios les entregó para que ellos administraran. Y hasta el día de hoy, aunque se ha sufrido, aunque se han pasado momentos difíciles, calamidades, momentos dolorosos, me doy cuenta de que hasta el día de hoy, aunque no han sido pastores perfectos, aunque no
han sido quizás los mejores pastores del mundo, aunque quizás no han sido los pastores más letrados o más capacitados intelectualmente. He descubierto que han sido dos personas, un hombre y una mujer, que han aceptado el llamado de parte de Dios, han aceptado el servicio en la obra de Dios y no les ha importado absolutamente nada. Créanme, incluso han preferido muchas veces el dejar a sus hijos, el apartar, el robarle o quitarle el tiempo a sus hijos por estar metidos dentro de su congregación, dentro de la iglesia, dentro de su redil, dentro de su rebaño, para tratar de agradar a Dios, entregarles a Dios todo o devolverle a Dios el haberlos llamado. Les he compartido esta experiencia a muchos y les he dicho, si hay algo que yo realmente agradezco en vida a mis padres, es la herencia que ya me dieron. Es decir, yo no espero de mis padres nada económico como herencia, yo no espero nada de ellos en lo heredado a nivel material. Yo ya recibí la herencia de parte de ellos y fue una formación, una educación en valores y sobre todo conocer algo que es muy importante para todos los seres humanos, encontrarse con el Señor Jesucristo como único y suficiente Salvador. Yo le agradezco a mis padres eso que me enseñaron un día y que hasta hoy creo es lo más importante para mi vida. Y en segundo lugar, lo más importante que tengo es enseñarme a ellos el respeto por la Biblia y los principios que en ellas hay. En cuanto a la formación espiritual, mis padres han sido un gran ejemplo, porque ellos me han demostrado esa pasión por el Señor, esa pasión por el servicio a la iglesia, y ellos en la intimidad lo han buscado, y yo he visto cuántas veces se han arrodillado, han orado, han buscado del Señor, han leído su palabra, y eso ha sido un gran ejemplo para mí y me ha permitido crecer cada día en su presencia y en su palabra. Antes que una frase, quisiera primero, como hijo de pastor, agradecerle a la congregación de comuneros por el respaldo que le han dado a mis padres. También decirles que no me olviden jamás, que jamás lo vayan a olvidar, que aunque ellos sean los ungidos de Jehová, siguen siendo seres humanos con errores, con equivocaciones, quizás con muchos defectos, pero que siempre en su corazón ha estado el servicio y el amor por su iglesia. Y por último, quiero decirles a toda la iglesia que no olviden que el mejor vino, el vino nuevo, es el que está a punto de servirse. Y ese es el vino que el Espíritu Santo va a empezar a derramar sobre la iglesia cuadrangular de comuneros a partir de este mes de agosto. Cosas poderosas y maravillosas vienen para nuestra iglesia. Aquí no culmina nada, simplemente es el comienzo de una bendición extraordinaria como nunca antes la hayamos visto en nuestra iglesia. Bueno, yo quiero dejar claro que Alirio Pérez y Gerly Álvarez no solamente son mis padres, sino también ellos son de una u otra forma y han sido mis amigos. Y muy importante esa relación que yo he tenido con ellos como hijo, porque me han respaldado, han estado ahí conmigo cuando lo he necesitado. Y la otra característica que yo creo que es muy importante es que también son mis pastores. Y cada una de estas dimensiones, de ellos como pastores, de ellos como mis amigos o de ellos como padres, las he utilizado en la medida que las he necesitado. Y creo que muchas personas que han pasado por la cobertura de este ministerio, de mis padres, de mis amigos y de mis pastores, Alirio y Gerly, también han visto esa posibilidad y esa oportunidad de un ministerio muy real, muy entregado al servicio totalmente
de un ministerio lleno de amor, de afecto por las personas, de un ministerio lleno de sabiduría en sus consejos y de un ministerio de un apoyo y respaldo incondicional a cualquier tipo de persona, de cualquier estrato social, de cualquier condición. Ellos han estado ahí permanentemente cuando no solamente yo, sino cualquier tipo de persona sabe que está de acuerdo conmigo, de que cuando lo han necesitado ellos han estado ahí. Los animo a que continuemos adelante, esto apenas es el comienzo, de mucho esfuerzo y dedicación de todos, así que debemos avanzar, seguir adelante, seguir predicándole al Señor, seguir buscando las almas y aún buscando nosotros más la presencia. Los animo y los bendigo.